Pues bien, ya finalmente pude ver Wicked for Good, Wicked para siempre. Y debo de decir, Que no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. ok. Y generalmente sí tengo como que mis motivos, precisamente por lo cual siento que no sé si vi una película completamente diferente a los demás. Y eso que tengo que decir que antes de que empiecen a lincharme o empiecen a decir que soy un pinche mamón o de musicales, no. Créanme, yo disfruté muchísimo Wicked, fue una de las películas que más me llegó a sorprender el año pasado cuando llegó a salas de cine. Yo la verdad soy fan de los musicales y ya había escuchado buenas críticas respecto a la película en general, respecto a las actuaciones de Ariana Grande, Cynthia Erivo. La verdad es que la historia de Elphaba y Glinda nunca me había llamado tanto la atención como en esta adaptación y genuinamente me atrapó, me gustó. Recuerdo que la fui a ver más de una vez al cine hace un año. Realmente fue una película que yo disfruté muchísimo y fue uno de mis musicales favoritos el año pasado. Ahora bien, yo ya había leído muchos comentarios al respecto y obviamente después de ver la película yo también indagué de que pues obviamente esto es basado en el musical de Broadway, que a la vez está basada en la historia del Mago de Oz, pero bueno, obviamente en la historia de Glinda y Elphaba. Sin embargo, por comentarios básicamente tal vez generales, digámoslo así, ya todos intuíamos que la segunda parte no iba a ser tan buena porque precisamente muchas cosas negativas de la obra suceden en la segunda parte. En ese sentido, digámoslo así, yo no tenía muchas expectativas al respecto, ya que sabía que estaban adaptando una de las partes más difíciles, no solo de la obra, sino también quiero creer que del libro, y por ende pues iba a ser muy difícil que lograran dar en el clavo. Adicional que Jung En-chul, aunque les digo que sí me gustó el trabajo que hizo con la primera cinta, tampoco es como que haya sido el musical más wow de todos. Les digo, es una cinta que yo disfruto mucho, pero es de reconocer que no todos los valores la hacen una gran película o un gran musical, y menos si lo comparamos con musicales más recientes que salieron el mismo año, como Better Man, por ejemplo. Better Man para mí es un ejemplo de cómo se deben hacer los musicales, cómo deben ser básicamente las secuencias, cómo debe ser la historia. Better Man es uno de los ejemplos para mí que embona a la perfección el cómo se debe hacer un musical. Y aunque Jung En-chul la verdad es que lo hizo bien en apartados, digámoslo, con Wicked en algunas cosas como coreografías, las canciones, en la parte 1 la verdad es que todo eso funcionó muy bien. Ahora, en la parte 2, ¿qué pasa? Han pasado un rato ya después de que Elphaba Trop huyó de la torre de El Mago de Oz y todo lo que vimos al final, y digámoslo así que ahora se dedica a rescatar y a, no lo sé, a hacer buenas acciones salvando a los animales, porque se supone que de esto trata la segunda parte y tampoco es como que lo veamos mucho. Pero bueno, el punto es que Elphaba anda por ahí en Oz tratando de exponer la verdad sobre el Mago de Oz, mientras que Glinda, al igual que una campaña política de Morena, anda ahí diciendo pendejada y media a todos los ciudadanos de Oz para que estos no se quedan la verdad y no descubran todo el fraude que hay detrás alrededor del gran Mago de Oz. A la par de esta historia, obviamente se cierran muchos cabos sueltos que se habían dejado a la película pasada, y también se incluye un poquito todo esto del universo del Mago de Oz. ¿A qué me refiero? Con la aparición pues de Dorothy. Y bueno, aquí es donde empezamos con los problemas en cuanto a la narrativa. Y yo no tengo ningún problema en que, ok, vas a dividir tu película en dos partes, pero sí creo que es importante el qué me quieres contar o por qué la vas a dividir en dos partes. Realmente, ¿qué es lo que significa dividir la película en dos partes? ¿Por qué es parte 1 y parte 2? ¿Y por qué deben depender una de la otra? A la par que una debe contar, digámoslo así, una historia un poquillo más independiente. Por decirlo así, lo que ha funcionado bien en algunas sagas literarias adaptadas a películas como Harry Potter o Los Juegos del Hambre o inclusive Crepúsculo, digamos que funciona en cierta manera porque el mismo libro te da ese material que lo parten a la mitad y la narrativa es consecuente en las acciones de los personajes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes una buena perspectiva respecto a esta idea de dividir tu cinta en dos partes? Pues precisamente sientes que tienes una cinta completamente desorganizada, con personajes que no es que no tengan un propósito, sencillamente sientes que están vagando por ahí sin rumbo en toda la película. Ese es mi principal problema. La verdad es que la primera hora y media que pasan y seguimos viendo a los personajes como Nessa, el otro güey que estaba enamorado de Glinda, o sea, todos hay subtramas que pasan y ya, o sea, ocurren y ya no importa. Pasan tan rápidamente, tan abruptamente, que genuinamente es difícil conectar con todos esos personajes que en la película pasada te importaban, porque aquí la verdad es que digamos que te lo tratan de vender así como el Club de los Perdedores en el segundo capítulo de It, con esos pequeños flashbacks a la cabaña y todo. Pero la realidad es que te importó más lo que les pasó en la primera parte que en esta segunda.
y son los mismos personajes. Por lo que les digo, no es como que los personajes no tengan un propósito, el propósito está ahí. Sin embargo, toda la película, o si no una gran mayoría, están vagando sin rumbo alrededor de ese supuesto propósito. Y cuando realmente llega lo interesante de la película, todo pasa así. Así todo el tercer acto básicamente parece que la película arranca a los 20 minutos antes de que termine. Literal, llega Dorothy, empieza la pelea con Glinda, de ahí Elphaba escapa, de ahí se logra encontrar con Fiero. O sea, todo pasa rápido. Inclusive los números musicales, he de decir que no están tan destacables como la primera entrega. La realidad es que creo que las coreografías, los movimientos, los escenarios eran mucho más buenos y aprovechados en la primera parte. Aquí digamos que lo siento más limitado. No sé por qué, si se supone que eso se rodó al mismo tiempo. Lo que sí de reconocer es que aprovechan mucho más los paisajes, pero sí sacrifican pues todo lo que se estructura, lo que se supone que esto es un musical al fin y al cabo. Y creo que las canciones es lo que menos pasa desapercibido. No hay canciones tan memorables como lo fue en la primera película. Les digo, sí deja con un sabor medio agridulce al final. Sin embargo, obviamente hablando de aspectos positivos, para que tampoco digan que, ay, este güey solo le está echando caca a la película. Creo que obviamente su mayor fortaleza son las actrices. Ariana Grande y Cynthia Erivo creo que han hecho una dinámica muy interesante en esta película, en este lapso de su carrera en general. Creo que ambas han entendido muy bien los papeles tanto de Elphaba como Glinda y han sabido desarrollarlos a la par que pues sí le dan como que cierta emoción a sus personajes. Realmente te llega un poquito, aunque sea al final la despedida de ambas, porque la realidad es que ellas son el centro de la historia y son los únicos personajes que te llegaron a importar. No sabría decirle si Ariana Grande debería ganar un Oscar este año, considerando que el Oscar se lo merecía el fucking año pasado, pero bueno, a ver qué pasa. La verdad es que la competencia para mejor actriz de reparto no es tan fuerte este año, así que la verdad yo sí podría ver a Ariana Grande nominada por su trabajo en Wicked for Good, aunque si me lo preguntan, yo la verdad considero que hizo un trabajo mucho mejor en la primera parte. Y la verdad estaba buscando otra cosa que decir respecto a lo que me gustó de la película, pero no les digo, o sea, no, perdónenme, no. Y les digo que triste porque fui muy fan de la primera parte y aunque no tenía expectativas para esta, la verdad es que mínimo esperaba que me entretuviera, que no fuera una película meh o aburrida, pero tristemente termina cayendo justamente en esos pequeños tropiezos que aunque sí llega a ser un cierre entre comillas lindo y es una despedida ok para Glinda y Elphaba, la realidad es que la narrativa le perjudica muchísimo y no logra hacer que toda la historia se sienta como un ciclo completo entre la historia del Mago de Oz y la historia de Elphaba y Glinda. Pero tú dime en los comentarios, ¿ya viste Wicked for Good? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y recuerda que si te gusta este tipo de videos te puedes suscribir al canal, que con eso me ayudas muchísimo. Deja tu like por Glinda o Elphaba y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Mi nombre es Camilo García de Secreto Cine. Nos vemos en la próxima.